Bien, voy a pasar lista. Am, Perla. Perla Osiris. Presente, presente. Natalia Azucena. Presente. Débora Victoria. Débora. ¿No está? Daily Berenice. Daily. Tampoco está. Presente. Ok, Kimberly Esmeralda. No está. Krisnaya Regina. Presente. Genesis Juliet. Presente. Román Francisco. Presente. Ruth Berenice. Presente. Ok. Jacob Daniel. Presente. César Alejandro. Presente. María José. Presente. Héctor Iván. Presente. David José. Presente. Grady Amanda. Grady. ¿No está? Luis Fernando Melgar. Presente. Byron. Presente. Christopher Tábora. Presente. Delmi Lourdes. Presente. Marcela Brigitte. Presente. Ángela Nicole. Presente. Anchi Olivet. Presente. Camila Sofía. Presente. Eric David. Presente. Katie Paola. Presente. Greville Eliezer. Greville. ¿No está? Axel Eduardo. Axel. Presente. Emily. Presente. Emily Fernanda. Presente. Ariana Lucía. Presente. Jafet Josué. Presente. Lisbeth Larisa. Lisbeth. ¿No está? Wilson Josué. Presente. Carlos Porfirio. Presente, Lee. Listo. ¿Alguien más que haya entrado recientemente para quitar la inasistencia? Ya acabo de entrar. ¿Nombre? Perla. Digo, Débora. Ya, Ah, ¿quién más? yo ¿Cómo? Lourdes. ¿La que habló fue Lourdes o quién fue? La que me acaba de hablar. Sí. Grady Contreras. Ah, Grady. Ok, vamos a ver. Listo, Grady. Menciono algunos por si están. Greville, no ha entrado. Lisbeth, tampoco. Ok. Y Kimberly, que no se ha presentado toda la semana. Bien. Voy a compartir. Por donde nos quedamos, estamos a punto de ver un poquito esta reflexión a la luz de lo que Stephen Hawking decía sobre de que la filosofía está muerta. Estamos tratando de dislucidar si realmente tenía o no tenía razón. Recuerden que entre las falacias que ustedes deben ver en el video que les he hecho, les he anticipado que ya está en el aula virtual, hay una falacia que se llama falacia ad verecundiam. Falacia ad verecundiam. Verecundiam viene de verdad. Esa falacia, la adelanto, tiene que ver con el hecho de pretender hacer algo verdadero solo porque la opinión salió de alguien experto en otro campo. Supongamos que soy psicólogo y me pongo a hablar de medicina. Y solo porque soy psicólogo, solo porque tengo maestría o doctorado en psicología, solo por eso tendré autoridad para poder hablar de un campo que es ajeno a mi campo. Ese es el punto. Y el punto es que aquí Hawking está hablando de una disciplina en la cual él no se ha formado primero, es decir, él no ha estudiado filosofía en ninguna de las universidades, estudió física, astronomía, ¿verdad? Esas áreas. Así que no es su campo. Por lo cual se nota, y es muy evidente que se nota, que él no se da cuenta realmente cuál es el valor que tiene la disciplina. Porque si la filosofía fuese completamente inútil o estuviese muerta, como él dice, entonces ¿por qué Salamanca, en la misma universidad de él, Oxford, Cambridge, Lieja, Macerata, Perugia, Pisa, ¿cómo se llama? Harvard, todas las facultades del mundo
incluyen una carrera de filosofía, en niveles de licenciatura, maestría, doctorado y hasta postdoctorados. Si no fuese importante, si no fuese relevante, evidentemente es como que yo dijera la psicología no vale, solo porque no he estudiado psicología, ¿verdad? Es decir, no podemos hacer creer que solo porque Hawking lo dijo es una verdad absoluta. Esa sería una falacia verecundia. Ante esta postura, donde él dice, nos quedamos diciendo que él dice que la filosofía ha muerto porque no estuvo al corriente de los avances científicos como lo ha estado la física, por ejemplo. Así que él dice que los nuevos portadores de la antorcha del descubrimiento en la búsqueda del nuevo conocimiento solamente son los científicos. Ahora, también hay que decir algo. Ya habíamos dicho anteriormente si la filosofía es o no es una ciencia. Si dice que los científicos son los portadores de la verdad y consideramos que la filosofía es una ciencia, por simple deducción, los filósofos también son portadores de la verdad. Es decir, son portadores del descubrimiento, de la búsqueda de la verdad, del conocimiento. Entonces, claramente, como digo, pareciera como que él, quizá aquí hay una postura inicial donde intentan como que salvarlo a él de esta situación. Voy a presentarles yo sigo varias páginas de filosofía en Facebook, no recuerdo en cuál de tantos foros de filosofía que sigo, aparecieron 3 opiniones que me llamaron la atención, porque dije yo, al ver todas las opiniones de la gente alrededor de esa frase, porque alguien puso la foto de Hawking con la frase lapidaria de la filosofía muerto, y se pusieron a debatir sobre esto. Entonces, leyendo todas las posturas, notaba que había 3, por así decirlo, 3 posturas, es decir, 3 actitudes de los que están ahí, que les gusta la filosofía o que son profesores de filosofía o han estudiado incluso la carrera y no son profesores pero han estudiado la carrera o han leído muchos libros de filosofía. Entonces noté 3 posturas, así que quiero mostrarles 3 comentarios de esa ocasión. No recuerdo, hace años fue que vi estos comentarios de cuáles han sido las posturas que tomaron los filósofos o los amantes de filosofía en ese foro. La primera postura es la de pretender salvar a Hawking. Decir, como Fabián Granobles Ocampo, depende de lo que se entienda por esto. Cuando Mario Bunge y Stephen Hawking hacen referencia a esta crisis, están hablando de escuelas filosóficas idealistas y místico-religiosas, no de las escuelas materialistas y realistas a nivel ontológico y político. Es decir, él cree que Hawking realmente, cuando habló de filosofía, no estaba realmente generalizando, sino refiriéndose a la filosofía, como él ha dicho, ¿verdad? Mística, religiosa, trascendental, metafísica, idealista, y no aquella como el positivismo, ¿verdad? Como ¿cómo se llama? Como la fenomenología misma, es decir, sino que son filosofías más abstractas las que realmente Hawking estaría desprestigiando o estaría negando de que siguen teniendo utilidad. O sea, la primera postura es: admiro tanto a Hawking que no quiero que termine de embarrarla, así que voy a intentar salvar un poquito lo que Hawking ha dicho. Y realmente cuando uno lee la obra de Hawking se da cuenta, Hawking dijo literalmente, la filosofía ha muerto. Nunca ha dicho, la filosofía antigua ha muerto o la filosofía medieval ha muerto, sino lo dejó así, la filosofía ha muerto. Es decir, toda la ciencia. Por lo cual, yo no soy de los que tomaría la postura de Fabián. La segunda postura es de algunos que en vez de atacar el argumento de Hawking, se pusieron más bien a intentar definir qué es entonces la filosofía, como José Ramón Bosque, que dice: la filosofía enseña la forma correcta de pensar, a desarrollar la sabiduría antes que acumular conocimiento, la ciencia antes de la ciencia. Esa frase sí no le encontré sentido, pero igual suena muy interesante, ¿verdad? Es como hablar de la filosofía, ¿verdad? Que también esa frase sí es más válida, pero supongo que más o menos a eso se refería. El ser antes que el estar, el por qué antes del cómo, el sapiens porque sabe que sabe. Pero personas sin filosofía es como un computador, capaz de cálculos sorprendentes, pero inconsciente, es decir, sin esa capacidad que da la filosofía de admirarnos ante el conocimiento, de alguna manera degustar ese conocimiento. Esa es la segunda postura, una postura diríamos neutral, ni sí ni no, ¿verdad? Sino vamos a definir bien qué es filosofía. Y la tercera postura es de los que son como yo, es decir, que opinan que Hawking metió, bueno, como estaba en silla de ruedas, metió las de andar, es una forma de decirlo, metió las de andar, ¿verdad? Con esta frase, que es lo que citaba aquí don Víctor Silva, cuando citaba una obra llamada Fundamentos de Filosofía, pero una introducción al pensamiento filosófico de M. Bochensky, donde Bochensky dice:
Nada hay tan divertido como el espectáculo de los supuestos enemigos de la filosofía, aduciendo grandes argumentos filosóficos para demostrar que no existe o no sirve. Entonces, básicamente, eso es lo que yo creo que realmente le pasó a Hawking, que está intentando con una obra como El Gran Diseño, o incluso aquella primera obra que se popularizó de Breve Historia del Tiempo. Hawking, cuando escribió esas obras, él mismo declara que esas no son obras de física con un montón de fórmulas que pueda desgastar la mente de los lectores. No tiene esa intención, sino lo que intenta él es divulgar el conocimiento, extrapolar resultados, especular incluso, o intentar adivinar hacia dónde va la humanidad. O sea, en realidad lo que Hawking hizo en esos libros no es física, sino es cosmología, es quizá ontología, es decir, lo que puso en práctica es una filosofía a partir de los hallazgos científicos de la física y la astronomía y las grandes teorías científicas como la de la relatividad general. Entonces, no está realmente haciendo ciencia, está filosofando en todo caso. Y por tanto pareciera que Hawking, aun cuando filosofó, no se dio ni cuenta que lo hacía. Yo espero el día, no por venganza, sino porque sería irónico, que algún día le pase a Hawking lo que le ha pasado a muchos en la historia de la filosofía, que aún sin ser filósofos de profesión, muchos libros de filosofía los metieron a los libros de filosofía como exponentes de pensamiento filosófico por esta amplitud que tuvieron de reflexionar sobre el conocimiento mismo, que es lo que Hawking hizo en sus obras. Cualquiera que lee esos libros se da cuenta que él lo que hizo fue una reflexión a partir de la ciencia, y eso es filosofar, ¿verdad? Por eso decimos que Hawking de alguna manera como que se equivocó en ese sentido. De hecho, esta frase de él: mira a las estrellas y no a tus pies, intenta entender lo que es lo que ves y pregúntate qué es lo que el universo hace que el universo exista, ten curiosidad. Ya hemos dicho que el primer aspecto para ser filósofo es la curiosidad, y Hawking la está proponiendo. O sea, de alguna manera ni cuenta se da que está filosofando y está diciendo cosas muy filosóficas realmente, ¿verdad? ¿Por qué debo yo interrogarme por el universo? ¿Por qué debo ver y observar las cosas? Porque realmente debo sentirme atraído por el conocimiento. Debo sentir también esa admiración al aprender. Y eso es lo que la filosofía intenta enseñar. Así que comienzo con esta parte crítica alrededor de la postura de Hawking. En paz descanse. Un largo debate. Hay un debate sobre si lo que captamos es la realidad o no. Es decir, la duda de qué tipo de información me dan los sentidos, la parte sensible, y qué tipo de información me da la inteligencia o el intelecto o el raciocinio. Es decir, cómo capto lo inteligible. Y ante esta postura pues han habido diferentes filósofos que han querido dar una respuesta, ¿verdad? Algunos favorables, otras desfavorables. Tenemos primero a Parménides, de la escuela de los Eléatas, que consideraba que lo que conocemos por medio de los sentidos es pura ilusión. Es decir, de él es la frase: los sentidos nos engañan. Por lo cual, cuando nos acercamos al conocimiento, hay que tener en consideración ese principio que diríamos hoy en día es un principio de lógica, ¿verdad? Podemos demostrar de muchas maneras que realmente cuando observamos algo nos podemos equivocar. Por otro lado, aparece Nietzsche, ya en el año 1800, de la filosofía moderna, afirmando que necesitamos tal vez no descartar del todo el conocimiento sensible, sino simplemente separar aquello que es la información sensible de lo inteligible, para evitar estos errores que pueden llegar a ocurrir, ¿verdad? Ante el juicio, al momento de realizar argumentos o juicios. Aparece también la postura de Platón, que él negaba que lo sensorial pudiera darnos algo válido. De hecho, él creía que todo conocimiento que venía de lo sensorial era inverosímil, era imperfecto, relativo, cambiante, resbaladizo, ¿verdad? Era infiable. De ahí el por qué no se fiaban los sentidos. El escepticismo aparece cercano a la época de él también, que es una postura filosófica que veremos más adelante. Así que considera, por tanto, que el conocimiento sensible no es válido para el aprendizaje, para la filosofía misma. Sin embargo, su discípulo Aristóteles tiene otra perspectiva. Aristóteles creía que tanto conocimiento sensible como conocimiento inteligible son complementarios. Ya voy a hablar un poquito de ese detalle. Antes de ver por qué Platón creía que quizá de que el mundo es, la información que nos viene del mundo es inverosímil, quiero aportar también, sumarle a esta postura de Platón
un artículo crítico que escribió un doctor en genética, un doctor en realidad que sabe mucho de genética y que da clases en la otra universidad, en la misma universidad nuestra del campus San Pedro Sula. Y me refiero al doctor Edwin Herrera, que es hermano de un amigo mío que se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Se me escapó el nombre de este. Se me fue el nombre del con el que paso debatiendo, el abogado Everton Herrera. Casi se me escapa el nombre y digo, qué raro que se me escapa el nombre si paso constantemente interactuando. Pues el doctor Edwin escribió un artículo en el año 2011 en un blog que él tiene, donde habla de política, habla de avances científicos, habla de todo un poco, ¿verdad? Y con un poco de ironía también. Y el artículo se llama La veracidad del mundo físico y el color que no existe. ¿Qué dirían ustedes si les digo que hay un color que vemos y realmente no existe? O sea, objetivamente no está en el espectro de la naturaleza, sino que es el cerebro humano y los nervios ópticos los que se encargan de transformar esa información visible y darle la forma del color que tenemos en la mente. ¿Adivinen qué color es? Magenta. ¿El color magenta? No. Cercano. Solo es un color. ¿Cómo? Solo es un color. Solo es un color que lo vemos, pero realmente solo existe en la mente del ser humano. Es el color rosado. El color rosado no existe en la realidad, según lo que dice este artículo. Les invito a que puedan ir a este enlace, que se los dejo en la diapositiva, para que lean todo el artículo con toda la parte científica. Pero solamente quiero recabar casi la parte de conclusión, donde él mete un poco también de ironía en esa conclusión que él hace al final de presentar todo lo que la comunidad científica ha establecido. Dice él, miren con imágenes de Hello Kitty: es duro para los que les gusta ese color. ¿De qué manera se le explica a una niña de 6 años que su más preciado tesoro, su peluche de Hello Kitty con el chonguito rosado, ¿verdad? En realidad no existe ese color? Que da lo mismo que tenga una amiga secreta porque el dulce animalito es solo un producto de la jugarreta de su mente. ¿Cómo se les explica a los jugadores del Motagua, de Tegucigalpa, que lo mismo les daría salir al campo sin camisola porque la de color rosadito, tirándoles un poquito porque seguramente eres olimpista o maratón, ¿verdad? La de color rosadito que tienen, ¿verdad? Es inexistente. No lo sé, tal vez con mucho tacto, dice el doctor. Pero esta es la triste realidad y una evidencia adicional de lo engañados que estamos al confiar en nuestros sentidos para interpretar el mundo físico. El color rosado es un fantasma de nuestra conciencia, un vestigio o tal vez un relleno de algún bache evolutivo cuya naturaleza se nos escapa. No debería de existir y sin embargo existe. Al igual que las misteriosas partículas que lo componen, el color rosado es y no es al mismo tiempo. Y su existencia depende por entero de la existencia de nuestra propia conciencia. Y es por esto mismo, de hecho la imagen inicial mostraba que el ojo humano solo puede captar un espectro específico, que básicamente son los mismos colores del arco iris, ¿verdad? Pero hay muchos colores que no captamos. Los rayos infrarrojos, microondas, ondas de radio, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, el ojo humano no puede percibirlos, ¿verdad? Aunque existen en la realidad. Así que hay cosas que percibimos que no existen y cosas que no percibimos y existen. Entonces esa parte debería de alguna manera de generar cierto asombro. A mí me lo genera. A mí me genera realmente el asombro de pensar en cosas que están ahí y realmente no las vemos. Y cosas que no vemos, ¿verdad? Cosas que vemos y no están ahí. La suposición de Platón, bueno, pero si nuestros sentidos o nuestro conocimiento sensorial, ¿verdad?, nos engaña, entonces ¿de dónde proceden algunas ideas que nos parecen tan verdaderas que son innegables? Se preguntaba él, ¿de dónde viene este conocimiento que hoy podríamos llamar intuitivo, ¿verdad?, que nos da cierta certeza de que estamos en lo correcto, pero que pareciera no depende de lo sensorial? Les pongo un ejemplo. ¿Cómo hizo Galileo Galilei, por ejemplo, para prever de que una bala de cañón y una pluma pesan lo mismo? O que un martillo y una pluma pesan lo mismo. ¿Cómo hizo él para poder prever esto sin siquiera poder demostrarlo en la física de nuestro planeta? Y sin embargo, él murió creyendo que pesaban lo mismo. Es decir, que tendrían que caer al mismo tiempo, ¿verdad? Si no hubiese esa
realidad que vivimos aquí que les estorba. En el caso de la pluma, el aire, ¿verdad? Que le impide bajar rápidamente porque va cortando prácticamente las partículas de aire que están obviamente alrededor. Y eso le impide poder caer al mismo tiempo, ¿verdad? Diferente a la bala, que es más, diríamos, aerodinámica y por lo cual puede bajar, además que tiene una masa mayor y es atraída. Él de alguna manera intentó explicar un poquito esto, pero hasta que no venga Isaac Newton no podremos entender el tema de la gravedad y el peso, la masa y todo esto, hasta que aparezcan las leyes de Newton y su teoría de la gravedad, su ley de la gravedad. Pues ante esto, Platón antiguamente quiso dar una respuesta. Se inventa un concepto para hablar de este tipo de conocimiento que nos parece verdadero, aunque no dependa de lo sensorial. Él le llamó reminiscencia. Es decir, nacemos con algunas ideas o conceptos innatos. Creía que al venir al mundo se nos olvidaban cosas, ¿verdad? Por esta caída del ser humano, del alma cayendo. Ya hablaré de eso cuando miremos el mito de la transmigración de las almas. Por ese estado de caída del hombre, olvida muchas cosas que quizá conocía en su vida pasada, porque creía también en la reencarnación. Y a partir de ello, entonces, el hombre puede llegar a sentir ese recordar esas ideas que están guardadas ahí, diríamos en el inconsciente, y que de pronto vienen a flote y le dan certeza, aun cuando no lo ha podido probar en la realidad. Esa es la manera como él intentaba de alguna manera explicar cómo es que surgen estas ideas. Hoy podríamos decir que no es lo que Platón explicaba. De hecho, ahí por el siglo XVII-XVIII aparecieron varios filósofos intuicionistas, donde hablan más bien de la intuición humana como una capacidad psicológica que tenemos para predecir, es decir, tenemos una capacidad predictiva en nuestra capacidad de la razón, son habilidades de la razón, ya vamos a hablar un poquito de eso también. Por lo cual no es que venga de una vida pasada, no es que realmente venga por una influencia de carácter, no sé, místico, sino que realmente es la misma inteligencia humana capaz de poder extrapolar datos a un nivel muy, muy lejano, ¿verdad? Y capaz de anticiparse a los hechos con la simple inteligencia y de llegar a hacer hipótesis prácticamente cercanas a la realidad. Prosiguiendo, Platón creía entonces que el camino para poder conocer el conocimiento como tal, para poder tener conocimiento como tal, era solamente el camino de la razón. Accedemos al conocimiento intelectual mediante la razón. Esta razón claramente se comporta como un camino verdadero. Es el único medio por el cual el ser humano puede acceder a la verdad. Y por medio de la razón podemos evidentemente percibir conceptos, percibir ideas y forjarnos también estas ideas que a veces son invariables, inmutables, que nos dan certeza. Solamente entonces, desde la lógica misma de la razón, podríamos adquirir conocimiento y que no vaya a cambiar de la noche a la mañana. Mientras tanto, el sentido sí nos puede dar de información variable, es decir, que puede mutar. Ahora bien, con respecto a Aristóteles, les decía que él creía que más bien ambos conocimientos, sensorial e intelectual, son complementarios. Lo único es que entre estos dos conocimientos, el que tiene la primacía, el que debe tener el primer lugar, sería el conocimiento intelectual. Es el que tiene la supremacía, por lo menos para el filosofar, ¿verdad? Ya para el tema de las relaciones humanas, podría ser que lo sensorial sea muy importante, como las emociones, los sentimientos y todo esto. Pero para la búsqueda del conocimiento verdadero, el conocimiento intelectual es el camino. Así que la razón es la única herramienta que nos permite abstraer de lo concreto aquello que llamamos los conceptos universales o la esencia de las cosas. Ahora bien, si quisiéramos dar una definición de razón, quiero traer como un pequeño paréntesis a un filósofo, también teólogo y además físico, que es el padre Manuel Carreira. El padre Manuel Carreira, en un debate que tuvo, que les platico que es un debate que tuvo con un ateo, no sé si ya les había comentado esto, creo que sí. En ese debate donde él debatía con un abogado y además escritor y periodista, creo también, columnista, él le pregunta al ateo: ¿cómo definimos las cosas en ciencia? Le pregunta al ateo. Y entonces el ateo no le logra responder, no le da una respuesta satisfactoria. Y el padre, siendo físico, evidentemente, astrofísico, le dice: definimos las cosas en ciencia
por sus actividades. Si yo quiero definir la materia, por ejemplo, la defino por las actividades que la materia es capaz de realizar. Estaba debatiendo evidentemente de dónde procede la inspiración poética, dado que no parece tener un origen material, la inspiración poética. Y por eso le hace la pregunta, ¿verdad? Explíqueme por cuál de las leyes de la naturaleza que estudian la materia viene la poesía, le pregunta al ateo. El ateo no logra responderle, se termina prácticamente cayendo en la trampa, porque claramente no es una trampa para engañar, sino es una trampa para hacerle llegar a la verdad. Al final el ateo termina prácticamente diciendo que existe una naturaleza en el ser humano que llamamos lo espiritual, dice el ateo. Ah, o sea, ¿usted cree que existe entonces lo espiritual? Le pregunta el monitor o el que maneja ese panel de expertos. ¿Usted cree que realmente existe algo espiritual? Pues sí, yo creo que existe algo espiritual, pero yo creo que eso espiritual depende del orgánico. Ah, entonces quiere decir que la materia tiene capacidad de generar algo que no es material. Ah, qué interesante, le dice el padre. Que ahora la materia crea cosas que no son materiales. ¿Verdad? Entonces le dice el padre que lo importante en la ciencia es aprender a definir los conceptos, porque si no podemos definir un concepto, no podemos hablar de ese concepto. ¿Verdad? Como le dijo a él, ¿verdad? Usted no puede definir, no ha logrado definirme materia, entonces ¿cómo pretende hablar de algo que no comprende? ¿Verdad? Si no puede definir qué es materia, no puede hablar de los principios materiales. Entonces lo mismo venimos a decir aquí. Si yo quiero hablar de la razón, tengo que entender todas las posibilidades, facultades, potencialidades que la razón me puede dar a mí para poder explicar el concepto. Entonces, valiéndome de este aporte del padre Carreira, de cómo se debe definir las cosas en ciencias, decidí, en vez de dar un concepto de diccionario de qué es la razón, solamente enumerar cuáles son las actividades que la razón nos permite poder realizar. Entonces decimos que la razón sería primero una facultad. Y es una facultad que nos permite realizar todas estas actividades. Pensar, entender, comprender, conceptualizar, abstraer, analizar, sintetizar, sistematizar, estructurar y ordenar ¿qué cosa? Pues los fenómenos o la realidad. Entonces este sería el concepto que podríamos comenzar a dar de qué es la razón. ¿Verdad? Es una facultad que parece ser única en la especie humana, por lo menos en este planeta. No podemos descartar del todo la posibilidad de la existencia en otros planetas y la capacidad inteligente de otros seres, ¿verdad? Sobre todo porque en nuestro mismo planeta notamos que hay especies animales con cierto grado de inteligencia, no con un estado de conciencia como la del hombre, pero al menos sí tienen cierto grado de inteligencia, porque por ejemplo hemos visto chimpancés aprendiendo el lenguaje de señas, o gorilas aprendiendo el lenguaje de señas, platicando con lenguaje de señas con seres humanos, y se logran entender. Hemos visto, animales clasificando colores. Hemos visto delfines con un nivel de inteligencia tremenda. Ahora los mismos perritos tienen un nivel de intuición muy grande, ¿verdad? Que parece más bien una especie de inteligencia primitiva, ¿verdad? Por algo la naturaleza también les dio cerebro a ellos, ¿verdad? Para tener siquiera un nivel de inteligencia al menos primitiva para poder sobrevivir y sostenerse. Claramente hablamos más de intuición, porque nos creemos tan únicos en el universo que creemos que los animales no deberían tener razón o no deberían tener pensamiento lógico, estructurado. Y claramente no lo han demostrado todavía porque no se han podido organizar como el hombre. Pero sí tienen un nivel de inteligencia para comprender ciertas cosas. Y cualquiera que ha tenido una mascota en su vida, como un perro, por ejemplo, puede notar ese nivel de inteligencia, ¿verdad? Se puede notar que algunas cosas sí las logran entender muy bien. Prosiguiendo. Así que yo soy de los que piensa que el ser humano no es exclusivo de la inteligencia. Además, porque también existen los ángeles, ¿verdad? Para los cristianos. Capacidades intelectivas de la razón. Decía yo que la razón tiene ciertas habilidades. Y ya mencioné una, la predictiva, ¿verdad? La capacidad de poder anticiparme los hechos. Pero no solamente la predictiva, también la asociativa y la inductiva. Esas tres capacidades. En la asociativa lo que hacemos es convertir conceptos a símbolos y símbolos a conceptos. Como hacemos con los emojis, como hacemos con los memes o stickers, ¿verdad? O los signos de señales de tránsito, ¿verdad? Que en una sola señal de tránsito hay un concepto retenido. Esa capacidad se llama asociativa. También tenemos la capacidad predictiva que nos permite, ¿verdad?, anticiparnos a los hechos.
para poder utilizar argumentos en contra, ¿verdad? Contrafácticos, contra otros, cuando estamos debatiendo, ¿verdad? Para poder contradecir o refutar. Y la capacidad inductiva, que es la que nos permite, por ejemplo, en la matemática o estadística, extrapolar datos particulares a cosas más generales. Cuando alguien estudia cuantitativamente, por ejemplo, en la estadística, la población pretende encontrar un parámetro, un porcentaje que le ayude a anticiparse a otras eventualidades futuras. Eso es lo que se persigue cuando se ve la parte cuantitativa. Por lo cual, esas habilidades se logran con la pura matemática o la lógica, ¿verdad? Que son las que nos permiten a extrapolar esos datos a eventos más universales o a eventos futuros. Prosiguiendo. Tipos de conocimiento. He tratado de ser muy sintético con esto. Tenemos tipos de conocimiento según su ámbito. Y en este caso, pues habría que mencionar una serie de conocimientos que se pueden ver como que fueran una cebolla. Es decir, de un conocimiento muy primitivo, el núcleo, a las últimas capas cada vez más elevadas y evidentemente más sublimes del conocimiento. Entonces voy a tratar de mencionar cuáles son, ¿verdad? Y también poner un concepto a la par muy pequeño para poder mostrar una pequeña definición. Aunque creo que estos tipos de conocimientos lo manejamos muy bien, porque son nuestro día a día. El primer conocimiento es el vulgar, el que llamamos el sentido común, como el que nos permite poder entender que para poder salir de una habitación con una puerta, hay que abrir la puerta. No necesitamos demasiada intelectualidad para esto, pero sin embargo, aún así es un conocimiento válido, importante y útil. El conocimiento social es el que nos permite tener la capacidad de interactuar socialmente, que aprendemos en la familia, aprendemos con nuestros padres, el decir el nombre, el saludar, el darse la mano, el apretar, el darse un abrazo, el poder ser correcto al hablar, el no utilizar palabras altisonantes o soeces, todo ese tipo de reglas que aprendemos, ¿verdad?, conforman lo que llamamos conocimiento social. También está el conocimiento político. Una vez que hemos aprendido a vivir en comunidad, vamos a vivir a la escuela, vamos a vivir al colegio, a la universidad y aprendemos otra serie de reglas, de leyes o incluso el manejo de mi propia capacidad de sociabilidad, es decir, aprendo a manejar mi propio poder como individuo y ciudadano. Además de que puede que a veces dirija grupos, entonces también aprendo a manejar el poder colectivo, ¿verdad? Entonces ahí es importante todo el conocimiento que nos ayuda a autogobernarnos o también gobernar a los demás, en el sentido recto de la palabra, ¿verdad?, cuando hablo de gobierno. El conocimiento también técnico, que nos permite elaborar herramientas para poder evidentemente hacerle frente a los fenómenos y de alguna manera dominarlos. También hay que decir que sin un conocimiento técnico primitivo no habría avance científico. No me imagino a un Leonardo da Vinci tratando de hacer un invento novedoso sin lápiz y sin papel. Es decir, necesita esos elementos técnicos tan básicos como un lápiz y un papel para poder seguir haciendo técnica, para poder seguir inventando más herramientas, para poder imaginar. Después de conocimiento técnico, pues viene el conocimiento científico, que es el que ya se basa en el método para poder descubrir obviamente el entorno. Más adelante hablaremos un poquito de ese método científico. Y creo que lo van a abordar mucho mejor en la clase de sociología como introducción, y lo van a ver también seguramente en la clase de métodos y técnicas de investigación. El conocimiento filosófico, superior al científico, por lo mismo que decimos que hay una filosofía de la ciencia. Es decir, podemos por cada avance científico y conclusión científica intentar interpretar, ¿verdad?, la utilidad, la importancia, el impacto que pueda tener ese avance científico. Así que el filosófico se pone por encima del científico en ese sentido. O sea, como dijo el anterior ¿cómo se llama? El anterior comentario que leíamos, el que estaba en medio, que decía de que una persona sin filosofía es como una calculadora que calcula grandes datos pero sin poder extrapolar o entenderlos o interpretar. La filosofía está para eso. Yo no puedo imaginarme a un astrofísico sacando datos de cómo es el universo sin intentar maravillarse o incluso divulgar ese conocimiento como algo fantástico, algo admirable de las cosas. O sea, si lo haces porque realmente le afana, ¿verdad?, que otros se enteren también de ese conocimiento que a él le ha hecho sentirse pleno. Entonces, ese afán de compartir el conocimiento científico es ya una actitud filosófica. Y por último, hay otro tipo de conocimiento superior al filosófico. Pues este último nivel de conocimiento, tengo que decir que no todos los filósofos están de acuerdo con ello.
Porque claramente tenemos dos tipos de filósofos. Los filósofos que son ateos y los filósofos que son teístas. Claramente, como les había advertido, en la historia de la filosofía han habido más filósofos creyentes que ateos. Últimamente han habido filósofos ateos en las facultades contemporáneas de filosofía. Pero en lo que sería filosofía antigua, media, moderna, muchos de los filósofos famosos de esas épocas eran creyentes. Así que ellos quizás sí estuviesen de acuerdo con lo que voy a decir a continuación. Hay un tipo de conocimiento que supera al filosófico y a todo el conocimiento humano, que sería en todo caso el conocimiento de Dios. Por lo cual el conocimiento teológico estaría por encima de todo el conocimiento humano. Pongámoslo así, lo voy a plantear como si fuese alguien agnóstico. Si Dios existiera, el conocimiento que podríamos tener de Él sería máximo, el máximo conocimiento que se puede tener de la realidad. O sea, si lo planteara en forma de duda, en forma de hipótesis, si Dios existiera, el conocimiento de Él sería el máximo, ¿verdad? No, ni siquiera el universo se le acercaría en cuanto a la complejidad del ser y la esencia de un ser como Dios. Así que conocer a Dios sería un conocimiento realmente sublime por encima de todo el conocimiento del humano y del universo. Prosiguiente. Ahora, tipos de conocimiento según su contenido. Es decir, según lo que nos permite tener para poder fundamentarnos o realizar incluso actividades en nuestra vida. Por ejemplo, está el conocimiento de procedimientos, que es básicamente el tener la capacidad de poder memorizar pasos, ceremonias, tradiciones, rituales, algoritmos, todo eso es lo que llamamos conocimiento de procedimientos. Además está el conocimiento llamado metaconocimiento, aquel que va hacia lo trascendente, como el conocimiento de lo teológico, el conocimiento de lo espiritual. También está el conocimiento que llamamos conocimiento de los hechos, también conocimiento fáctico, es decir, aquel conocimiento que nos sirve para la vida práctica, conocimiento político, económico, histórico, geográfico, todo eso entra ahí, en el conocimiento de hechos. Además tenemos el conocimiento llamado de consecuencias, que es casi parecido al predictivo, ¿verdad? Que nos ayuda a poder entender la solución de un problema, como todo el conocimiento matemático, por ejemplo. El poder entender que 1 más 1 siempre será igual a 2. Las tablas de multiplicar, las leyes de inferencia, ¿verdad? Toda el álgebra de Bull Morgan, todas las falacias, incluso lógicas, entran en el conocimiento de consecuencias, que nos permiten anticiparnos a la consecuencia para poder adivinar qué es lo que va a ocurrir. Y está el conocimiento de definiciones, que básicamente nos permite poder establecer conceptos, ¿verdad? La palabra definición implica delimitar, ¿verdad?, el sentido de una idea. Cuando yo defino un concepto, estoy tratando de dar características a ese concepto que solamente le pertenezcan a ese ser y no a ningún otro. Si yo defino algo demasiado ambiguo, significa que estoy definiendo algo para muchos seres. Por ejemplo, si yo defino ¿qué es un calcetín? Voy a terminar diciendo que es un artículo para el pie, pero también el zapato, la bota, la chancleta es un artículo para el pie. Así que no es una definición válida, correcta, o por lo menos completa. Las definiciones en filosofía se hacen de manera muy específica, muy meticulosas, ¿verdad? Para que de tal manera que si yo defino calcetín, sea calcetín y no sea bota, ¿verdad? Es decir, que ese concepto solo sea aplicado al ser llamado calcetín. Y así hacemos con todo. Cuando definimos paz, cuando definimos guerra, cuando definimos amor, cuando definimos justicia, cuando definimos orden, todos esos conceptos filosóficos también evidentemente se hacen de una manera muy, muy específica, considerando incluso la posición u opinión de las distintas escuelas filosóficas y distintos filósofos a lo largo de la historia. He ahí el por qué muchos diccionarios de filosofía son bastante grandes, porque para definir un concepto como filosofía ocupan 3, 4, 5 páginas para poder definir un concepto como ese. O sea, no se define con una simple frasecita como hace el diccionario Larousse para niños, sino que es un concepto bastante amplio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Quería saber más acerca de lo del tema que estaba hablando de un punto de vista, creo que agnóstico, acerca de la parte teológica, como de todos los pasos que iba a ser como la teología es antes que lo filosófico.
¿Qué quiero que específicamente quieres conocer de esta parte de la postura agnóstica y la relación con la teología? Como más el punto de vista de a qué es lo que se refiere de esa parte. Okay. Mira, el agnosticismo, dije yo que iba a tomar una postura como agnóstica porque el agnóstico es aquel que considera que la existencia de Dios no puede ser ni probada ni refutada. Es decir, es alguien que tiene agnosis, es decir, falta de conocimiento, ¿verdad? Dijimos que gnosis es conocimiento, así que un agnóstico es alguien que no tiene conocimiento y por lo cual mejor se abstiene de opinar a favor o en contra de la existencia de Dios. Por eso cuando planteé la pregunta o la frase, si Dios existiera, estoy hablando como si fuese un agnóstico, que no lo soy, porque claramente soy católico. Pero tenía que formular de esa manera la pregunta para poder presentarla en forma de condición. Dime. ¿Cree que puede poner la diapositiva pasada, por favor? Sí. Entonces, en ese sentido, pues, el agnóstico claramente no podrá. De hecho, he visto varios incluso científicos como Neil deGrasse Tyson que se han definido como agnósticos, pero aún siendo agnósticos, y esa es la diferencia con el ateísmo militante, hay ateístas militantes que no les interesa hablar con los religiosos más que para ridiculizarlos. Pero en el caso de los agnósticos tienen aún más prudencia para tratar los temas que saben ellos que son susceptibles para las personas, porque claramente ahí hay muchos sentimientos, emociones, convicciones, dogmas, doctrinas y tradiciones que la gente evidentemente valora y por tanto el agnóstico suele comportarse más respetuosamente respecto a ese conocimiento, a diferencia del ateo que ataca, que se burla, que es mordaz, el ateo militante. Entonces he visto a Neil deGrasse Tyson, aún declarado agnóstico, hablando con un sacerdote jesuita que también es astrónomo. Lo ha invitado a un programa, a uno de sus programas donde, no recuerdo cómo se llama ese programa que él hace, como que presenta a varios panelistas que se pueden hablar de ciencia, de astrofísica y todo esto. Pues en una ocasión invitó a un sacerdote jesuita, que además es físico, para entrar en ese diálogo con él. Y él presentando su postura como agnóstico y el sacerdote de su postura como científico cristiano. Y entonces llegó a un punto en que Neil deGrasse Tyson llegó a decir: yo creí que iba realmente a armar como una batalla aquí con usted, pero veo que casi opinamos lo mismo, o sea, casi opinamos de la misma manera. La única diferencia es que yo todavía no me atrevo a dar ese salto de fe que usted ya dio. Pero básicamente, respecto al tema de la ciencia, veo que usted no se opone a la ciencia, usted no se opone a la base científico. He visto que la propia comunidad de los jesuitas han hecho aportes importantes en ciencia a lo largo de la historia, como aquel sacerdote jesuita que es el padre de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que se llama Georges Lemaitre. Es decir, que fue el primero además en resolver las ecuaciones de Einstein. O sea, el primer físico que le entendió a la fórmula de Einstein en su teoría de la relatividad especial y general fue un sacerdote jesuita. Entonces claramente hay una postura diferente en el caso de la religión católica respecto a la ciencia. De ahí el por qué no tenemos ningún tapujo en una universidad como esta para hablar de todas las posturas, agnósticas, ateas y creyentes, para establecer ese diálogo y presentar sobre la mesa todas las posturas, pero también mostrar que se puede ser mucho más objetivo y menos visceral al momento de hablar de estos temas, ¿verdad? Que es como admiro yo que algunos agnósticos hacen, que intentan hablar con mucha honestidad intelectual, intentan hablar del tema, ¿verdad? Del tema de Dios. Prosiguiendo. En cuanto a los límites del conocimiento, vamos a hablar de la objetividad, del tema de las clases de verdad, los tipos de verdad, y también vamos a hablar de las escuelas que tienen ciertas posturas frente a la verdad, lo que llamamos hoy en día escuelas o teorías epistemológicas, es decir, teorías del conocimiento. Y vamos a hablar un poquito de cada detalle de esto. Primero, ya hemos dicho que para acceder a la realidad a veces nos basamos en los sentidos, pero ya nos hemos dado cuenta, por lo que anteriormente hemos dicho y por lo que podemos demostrar con muchos ejemplos, que los sentidos nos dan una visión aparente de la realidad. Es una información sensorial que puede cambiar de la noche a la mañana. Así como ha cambiado, por ejemplo, el concepto del átomo, que ha ido mutando a lo largo de la historia. Desde el año desde el año 400 que aparece la versión de Empédocles, 400 y pico que aparece la de Demócrito. 400 y pico de Empédocles, 400 menos años la de Demócrito.
Después el salto gigantesco hasta la época de J.J. Thomson, ¿verdad? Después de Ernst Rutherford, luego de Niels Bohr, para luego llegar a la visión contemporánea de Erwin Schrödinger. Es decir, hemos tenido varios científicos en la época moderna que han ido redefiniendo el átomo, porque cada vez se van descubriendo cosas que los sentidos no podían capturar, pero la información técnica y también matemática nos permite realmente llegar a tener. Entonces hemos dicho que el conocimiento sensorial es poco fiable, ¿verdad? Y por tanto, cuando vemos un fenómeno como este, efectos ópticos, nos engañan los sentidos, porque cualquiera que ve esta imagen piensa que las líneas están un poquito curvas, ¿verdad? Como que se estrechan en un lado y se expanden en otro, pareciera como que están unas hacia arriba y otras hacia abajo, pero en realidad si sometemos a prueba esta imagen, que algunos incluso me han dicho marea, porque hay gente que tiene ciertas... he podido indagar un poquito del por qué hay gente que a ciertos fenómenos ópticos les provoca mareo. Entiendo que, según lo que dicen algunos artículos, puede que tengan problemas de la vista y será necesario que vayan a revisarse con un oftalmólogo, porque no es normal que alguien sienta mareo o dolor de cabeza al ver una imagen óptica o un efecto óptico, como pasa de repente cuando intentan ver estas imágenes estereográficas, los estereogramas que sirven para ver imágenes ocultas dentro de un montón de colores, que al verlo curvando los ojos o poniendo los ojos viscos a cierta distancia se genera una imagen tridimensional escondida y que asombra, porque claramente pareciera que es un objeto tridimensional lo que estamos viendo en una imagen que es bidimensional. Y hay gente que nunca ha podido ver esas imágenes, porque según lo que he podido también leer, puede ser que tengan naturalmente un problema de vista, algún tipo de pequeño porcentaje de estrabismo que les impide poder colocar los ojos exactamente en el punto en el cual pueden generar ese holograma o esa imagen tridimensional. Entonces ahí les invito a investigar un poquito lo que se llaman las imágenes de ojo mágico o estereogramas, para que puedan probar si tienen la habilidad o de repente habría que ir a un oftalmólogo, ¿verdad? Porque hay que prevenir los problemas antes de tiempo. Tampoco significa que sea grave, ¿verdad? Porque puede ser que haya gente que pueda vivir con ese pequeño estrabismo toda su vida y nunca tenga mayor problema, ¿verdad? No quiero asustarlos tampoco, pero he leído algunos artículos que hablan de que esa es la razón por la cual hay gente que no puede notar estos efectos visuales. Pues al someter a prueba una imagen óptica como esta, un efecto óptico como este, podemos notar que en realidad sí estamos siendo engañados, porque no hay curvas. Todas las líneas grises están completamente rectas. De hecho, ponemos una banda de color blanco exactamente sobre la línea y vemos que no hay curvatura. Todas están completamente rectas. Entonces, eso es lo que nos dice la psicología, la neurología y la filosofía también, ¿verdad? Que realmente nos ayuda a entender que los sentidos realmente nos están dando información, ¿verdad? Nos juegan una pasada, ¿verdad? Es decir, juegan con nosotros y con nuestra inteligencia. Bien, ahí nos vamos a quedar por hoy. Mañana seguimos con este tema de la objetividad. Pasen un excelente día, jóvenes. Nos vemos mañana. Igualmente. Feliz día. Nos vemos, Lick. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde.